Yo lo que les propongo es que hagamos un pequeño repaso por lo que estamos viendo de Freud. Nosotros la vez pasada vimos dos textos. Uno es el de Silvio, que ordena la cruzada de prácticas, porque es un texto que va a hablar del concepto de paradigma, o sea, la noción de paradigma, y también va a hablar de síntomas, las dos cosas, ¿no? Paradigma del síntoma. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de paradigma estamos hablando de un modo de avance del conocimiento? Ella usa esta noción para hacer un ordenamiento particular, ¿entienden? ¿No? O sea, es un modo de ordenar la obra de Freud, es usar esta noción de paradigma para ordenar la obra de Freud con determinados cortes, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero con cortes? Con discontinuidades, cortes en el punto en el que virajes, ¿a partir de qué? A partir de los obstáculos con los que se encuentra y que en la praxis, y que esa praxis, justamente por presentar obstáculos, tener que reconsiderar la teoría. Entonces, los paradigmas del síntoma es un modo de ordenar, ¿no?, distintos momentos en la obra de Freud a partir de la concepción del síntoma y de qué. Cuando hacemos concepción del síntoma decimos también de lo que ubicamos como la X del síntoma. ¿Qué les parece que, o qué recuerdan que estamos designando con esta X? Muy bien, la causa. La causa, ¿qué causa? La causa, ¿en qué sentido? ¿Qué sería la causa? La causa del síntoma, de los síntomas, las causas. ¿Por qué tendríamos distintos paradigmas? Porque, ¿qué pasa con esto? Eso importa respecto de... ¿Por qué distintos paradigmas? Respecto de la causa. Sí. ¿Por qué distintos paradigmas? Esta es la pregunta. ¿Por qué distintos paradigmas? Una pregunta. ¿Vieron que hay que hacer esas preguntas? Distintos paradigmas porque lo que va a venir a este lugar va a ser otro término, otra cosa, ¿no? Porque esto, digamos, en esa búsqueda, en esa hipótesis respecto de la causa del síntoma, Freud va a tener que ir, vamos a decirlo así, volanteando. ¿No? Volanteando como, ¿no? Para. Yo iba por acá, para, ¿no? Volanteando en el sentido de, sí, esto dice algo, pero tampoco dice todo, me parece que debe decir algo más. Pero esto se encontró con tal obstáculo, entonces debe ser que otra cosa, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, esos obstáculos de la praxis es lo que nos van a permitir ordenar diferentes términos en esta X, ¿sí? Es como buscando el origen de la causa. Buscando la causa, sí. Buscando la causa, lo origen podríamos decir que es lo mismo, ¿no? Pensé en el origen de la causa porque como dijiste que por ahí. Yo te diría que origen, en este sentido, habría que decir lo mismo, origen y causa. Me parece que llamarlo causa, ¿no? Llamarlo causa es en el sentido de causa-efecto, ¿no? Causa-efecto. ¿Dónde está la causa que produce este efecto? Bien. Y es más, uno a veces habla de multiplicidad de causas, ¿no? O sea, no siempre hay una sola causa. ¿Están de acuerdo con eso? Sí. Bien. Nos vamos a meter un poco con eso, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto hay una causa, varios tipos de causas, causas concomitantes que concurren en un efecto, ¿no? Entonces, nos vamos a meter con eso, ¿sí? Entonces, vamos a hacer avanzar un poquito a Freud pero ese es el ordenamiento, ¿sí? ¿Se acuerdan que llegó a la conferencia 16? ¿Se acuerdan cómo se llama? ¿Eh? Bien. ¿De qué trataba esa
¿Por qué era para nosotros nuestra carta de presentación? Digo, este espacio de práctico, ¿qué les parece? ¿Sí la leyeron? Diferencias fundamentales entre ambas prácticas, siendo la fundamentalidad el hecho de que los psiquiatras no escuchan tanto lo que tienen que decir, que es básicamente casi lo principal en cuanto a la terapia psicoanalítica. Perfecto, perfecto. O sea, uno se escucha, eso es casi lo principal de lo que dice esta conferencia, pero Aparte de la psiquiatría desestima el psicoanálisis y el psicoanálisis no la psiquiatría. es cierto, es cierto, es cierto. ¿Por qué? ¿Por qué lo desestimaría? ¿Qué les parece? La psiquiatría. Che, ¿por qué dice Freud? Porque no va a la causa. Porque no va a la causa. ¿Por qué no va a la causa? Porque no hay. Bueno, justo vengo de repaso. No hay asociación libre. Bueno, ese es el modo de llegada. Ok, está bien. Pero tampoco hay. No hay camino, no hay punto de Primero que no se la plantea, Claro. no se la plantea porque la ponen ¿dónde la causa? Generalmente. O sea, ahí ponen la causa, ahí la ponen. Terminaciones nerviosas y lo En lo La herencia, en la constitución, en lo constitucional, digamos, en lo que viene, ¿no? Entonces, o en algunas cosas van a ver que en esta el texto que vamos a ver hoy habla mucho de el estrés, ¿no? Los médicos con el estrés, el surmenage. ¿Conocen la palabra surmenage? Surmenage, ¿no conocen? Bueno, el surmenage se decía a alguien que estaba en pico de estrés, tiene un surmenage. ¿Recuerdan entonces qué concepción del síntoma podríamos tener? ¿Qué es un síntoma para el psicoanálisis a partir de lo que vimos en esa conferencia? ¿Recuerdan el síntoma que vimos? Una manifestación ¿Qué? que representa algo que todavía no sabemos. Bueno, o sea, es algo que está en lugar de otra cosa. Claro. Podemos decir, buena, es buena. Persiste y molesta. Persiste y molesta. Muy bien, vamos. ¿Qué más? Persiste y molesta, ¿a quién? Sí, pero ¿de qué manera persiste y molesta? Irracional. Muy bien, irracional. Se manifiesta en el cuerpo. Se manifiesta Puede manifestarse en el cuerpo, no es el único ámbito. Puede manifestarse en el cuerpo. Lo hace molestia, podemos decir realmente que es un padecimiento, ¿no? Es un padecimiento subjetivo, es un modo de padecer. Entonces yo creo que con estas coordenadas que me dieron estamos diciendo bastante, ¿no? Persiste, se impone, ¿no? Se impone de manera irracional. Es algo que está en el lugar de otra cosa, ¿no? Síntoma de algo, ¿no? Efecto de, causa-efecto, ¿no? Tiene un sentido. ¿Cómo? Tiene un sentido y un motivo. Bueno, a mí me interesa detenernos en eso. Él en un momento dice sentido, motivo, y creo que dice función, incluso, ¿no? Sí. Sentido. Sí, ¿no? No le sigue qué sentido, motivo, ¿no? Causa es lo mismo que sentido, motivo, ¿no? Son cosas que son difíciles de ubicar, ¿no? Si pensamos en el caso de este síntoma de los celos, si se acuerdan, ¿no? Freud llega a ubicar que ese síntoma, primero que era irresolvible. ¿Por qué era irresolvible? Porque la realidad le demostraba que no había razones para desconfiar del marido, ¿no? No hay razones en la realidad, las razones tienen que estar en otro lado, ¿no? No hay razones en la realidad, ¿no? No hay razones dentro de la razonabilidad esta que compartimos todos. Ahí no. ¿Dónde estaba esa idea? Ese enamoramiento que había tenido con su yerno, que por resultarle como tan aborrecible, ¿Eh? aborrecible
aborrecible, sí, pero intolerable. claro, que creo que un desplazamiento Sí. de eso, de esta idea confirmacional del Mario Magdalena, que como dice el costo es algo que ella misma como se puso adelante, porque fue ella la que Fue ella, se quería previamente. exactamente, fue ella. O sea, esa idea se la autocreó, podríamos decir, ¿no? O sea, se la autocreó por medio del otro, con el otro, cuando el otro lo hizo pasar por la gente, digamos. Lo hizo pasar por el otro para que le venga de otro modo y de alguna manera, ¿no? Desconectar, esa es una palabra que usar, la desconexión, ¿no? Con su propio motivo, digamos, ¿no? Con los motivos que ella podría tener en sí, pero esos motivos estaban en ella, los que estaban desconectados, ¿no? Sería en función de disipar la culpa que sentía. Función, muy bien, ¿no? Entonces también tenía un uso, ¿no? Tenía una función, es decir, no, que era calmar la culpa, o sea, venía a resolver algo al mismo tiempo. Entonces, ¿no? Una cosa es eso que está en ella, ¿no? Como, y otra cosa es que además lo hace para algo, ¿no? Entonces, no podría decir, bueno, eso tiene una función y al mismo tiempo es por algo, ¿no? Por tal cosa y para algo, ¿no? Me parece que podríamos decir, bueno, ahí vamos a diferenciar distintas cuestiones, ¿no? Una cosa va a ser la causa, otra cosa va a ser el sentido, lo dejo así como dando vueltas, y otra cosa va a ser el uso, la función, ¿no? Podría decirse que el síntoma es ese desplazamiento que ella hace. En este caso sí. Sí. Y la causa vendría a ser que lo que realmente le pasa o sea, la representación que ella tiene de sí misma la fruta tanto que le lleva a esa Muy parecido, así. Digamos, quizás la palabra frustración es otra no quiero usar cosa. tanta técnica porque todavía me da miedo. No soporta, no tolera en sí misma esa representación. Como le resulta intolerable, la aparta de alguna manera y eso, que vamos a ver qué es eso, ahora vamos a ver qué es eso, se desplaza. ¿Qué es lo que se desplaza? Esa es una de las preguntas. ¿Qué es eso que se desplaza? ¿No? Recordemos entonces cuál es el primer paradigma del síntoma que vamos a ver y que está en el programa. ¿Cuál les parece que es el primer paradigma? Que vamos a ubicar en primer lugar acá. Un trauma. Recordemos un poco, yo un poco les dije la vez pasada, por ahí ya empezaron a ver los teóricos. ¿Qué es este trauma? ¿De dónde viene? ¿Qué tipo de trauma es? Un trauma psíquico. Trauma psíquico. Decía que es una vivencia Sí. con una carga afectiva. Muy bien. Perfecto. Vivencia teñida de afecto, vivencia con carga afectiva. Entonces ahora ya tenemos algo que es esto. Carga afectiva. ¿Sí? Carga afectiva. ¿No? Vivencia. Vamos a ir un poco al sentido común primero. Si yo estoy manejando por la calle y choco con el auto, ¿qué pasa? ¿Qué les parece que pasa? Se asusta, ¿qué más pasa? ¿Qué pasa? Eso es un trauma para la medicina, podríamos decir, un trauma mecánico ahí, ¿no? Pero imaginemos la escena. Me choco con el auto, ¿Qué pasa? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa en el cuerpo? Te paraliza. ¿Qué suponen que pasa en el cuerpo? Te da como una adrenalina. Adrenalina, bueno, son palabras. Vamos a ponerlo de estos términos. Algo se excita, Sí. ¿no? Sí. Vamos a decirlo en otros términos. Algo se tensa, se tensiona, crece. De alguna manera, quiero. Si salgo. ¡La puta que te parió! ¡La mancha de
de ese tipo, o sea, tipo traumática, si se quiere, en el sentido de que un golpe, ¿verdad? Lo más probable es que se eleve una tensión que tengamos que descargar, ¿no? O sea, Freud va a hablar de un principio para los organismos, ¿no? Primero va a hablar de un principio, que lo llama principio de constancia. ¿Qué dice el principio de constancia? Que si un organismo recibe del exterior una cantidad, una excitación, estímulo, ¿no? Digo, sigo con palabras, ¿no? Porque ¿qué sería? Un choque, un estímulo fuerte, ¿no? Pero es un estímulo, ¿no? Un estímulo que hace ingresar, ¿no? De alguna manera, una cantidad al organismo, ese organismo que por lo que llamaríamos el principio de constancia, es decir, mantener lo más equilibrado posible, calma, deberíamos ponerlo, ¿no? Lo que sube tiene que subir, lo que sube tiene que bajar, si podemos decir, lo que se carga se descarga. Esto él lo saca un poco de los organismos vivos y piensa así al sistema neuronal, ¿no? Porque Freud es neurólogo, ¿no? Todavía no está pensando, al principio no piensa en términos psíquicos, sino que piensa en términos neuronales, físicos, en un primer momento, ¿no? Después se despega. Pero muchas de las primeras hipótesis son tomadas de la biología, ¿no? Es decir, en un organismo entra una excitación, ¿cómo se llama? Homeostasis. Homeostasis. ¿Cómo se llama eso en ese esquema que llamamos de estímulo-respuesta? Arco reflejo, ¿no? El arco reflejo es estímulo-respuesta, estímulo-respuesta. Digo, con eso se creó toda una teoría del conductismo, de hecho, ¿no? Bajo la misma premisa, una cantidad que ingresa tiene que ser descargada. Pero Freud lo que encuentra en estos casos es que hay un efecto de una causa que no conocemos y que no es inmediata tampoco. Por lo tanto, ¿qué pudo haber pasado? Se reprimió. Bueno, ya mucho, pero sí, no se descargó, en principio no se descargó, o sea, eso que debería haber pasado, que es que para que se mantenga la salud, digamos, que es que lo que ingresa, ingresa, tengo que descargar, no sucedió. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué no sucedió? ¿No? Y ahí empiezan una cantidad de hipótesis que la vamos a ver las clases que vienen. Todavía no vamos a decir qué pasó, pero sí lo que, ¿no? La clase que viene vamos a meternos con estas hipótesis de por qué pasó, por qué no se descargó, etc. Lo que sí está claro es que se trata de un trauma, una vivencia que acrecentó el afecto y que en lugar de descargarse en el momento, se descarga como síntoma, o más que descargarse, tiene un efecto que es el síntoma, porque evidentemente no se descarga, porque si no, no sería permanente. ¿Me siguen? O sea, uno diría, no se descarga nunca. Supongamos, choqué, o me chocó el colectivo, yo me bajo y digo, ¿no? Le pego con un palo, no sé qué, supuestamente me descargué, tendría que volver a mi casa y decir, ya pasó, ¿no? Ya pasó. Pero, si yo digo, me parece que la culpa la tuve yo. No, la culpa, fíjate que te chocaron a vos. La culpa la tuvo el colectivo y te lo tiene que cubrir el seguro. Me parece que me va a decir que no. Me va a decir que la culpa la tuve yo. Pero no, pero fíjate que viene fulano, mi marido, mi tío, fíjate que te chocaron a vos, no te preocupes. No, la culpa la tuve yo. No me van a decir que no, me van a decir que no, me van a decir que no. ¿Qué me dirían? ¿Qué pasó ahí?
es irracional. Porque si todo el mundo me está diciendo que los ves que chocaron, y yo sigo pensando que la culpa es mía, que la culpa es mía, a ver, acá pasó otra cosa, ¿no? Está bien. Esto, ¿no? Digamos, me chocaron, efectivamente, me descargué y todo, pero acá hay algo que quedó dando vueltas, ¿no? Que no se descargó por más que lo apliqué en arameo, ¿no? Digamos, y sin embargo sigue ahí. Eso que sigue ahí, la pregunta es ¿de dónde viene? ¿No? ¿De dónde viene eso que sigue ahí? Que la realidad me muestra que no, que me chocaron, que ya me van a pagar, que no te preocupes, que yo, y yo, culpable, que fui yo, que en realidad, ¿no? Bueno, ¿qué haría Freud entonces en esos casos? Si pasa algo así. Claro, ¿y cómo haría para saber de dónde viene? Hablando, por supuesto, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué se le ocurre? Ella hoy, que es la compañera de Asociación Libre, y qué se le ocurre, qué puede ser, ¿no? Lo que se tienen que restablecer son las conexiones. Si hay algo que está desconectado, que se tiene que volver a conectar. Esa era la hipótesis de Freud, esa es la hipótesis, ¿no? Con la cual va a buscar esa causa, ese trauma. ¿Sí? Bueno. Evidentemente, desconectado, hay que buscarlo, y evidentemente es un saber que no se sabe. ¿Se acuerdan que les había dicho que una de las definiciones primeras que podemos ubicar de el inconsciente, todavía Freud no formuló el inconsciente, es la de un saber no sabido? ¿Qué quiere decir? No sabe que lo sabe, pero no sabe que lo sabe. Lo que están rotos son las conexiones entre el efecto y la causa, ¿no? Bien, vamos entonces, yo creo con esto, ¿no? Además de ubicar las diferentes perspectivas entre el psicoanálisis y la psiquiatría para el abordaje, nos damos una idea de lo que es un síntoma neurótico, ¿no? De lo que es un síntoma neurótico. Y que vamos a ubicar entonces dentro de la historia del movimiento psicoanalítico, un poco de historia, ¿no? Vamos a hacer un poco de historia, cómo es que Freud llega a formular esta hipótesis, ¿no? Porque para llegar, tiene que llegar a esta hipótesis. Yo un poco les adelanté la clase pasada, es un tema que van a ver más que nada en teóricos, como Eva, algo de Charcot, ¿no? La hipnosis, preguntar por la primera vez, todo esto lo van a ver en seminarios, etc. Pero una de las primeras cosas, en seminarios teóricos, una de las primeras cosas a las que llega es que esos traumas o ese trauma, esa vivencia teñida de afecto que encuentra en la base de los síntomas, rápidamente se va a dar cuenta que corresponde a la vida sexual. Que esas vivencias que no se pudieron descargar en el momento, no se sabe todavía por qué, eso lo vamos a ver, son de índole sexual. La cuestión es que cuando Freud descubre esto, tiene, por supuesto, sus resistencias, ¿no? Estamos en 1890 y pico, Freud empieza a decir que se trata de causas sexuales y despierta en la comunidad científica rechazo y en la gente rechazo, por supuesto, ¿no? Y van a ver cómo el texto que vamos a ver hoy empieza con esta cuestión, ¿no? O sea, el texto se llama La sexualidad en la etiología de las neurosis, y ahora vamos a las palabras. En la etiología de las neurosis, y vamos a ver cómo toda la primera parte del texto se trata de cómo Freud tiene que vérselas con los descubrimientos de él y las reacciones a sus descubrimientos, ¿no? Lo que vamos a llamar
la resistencia a sus descubrimientos o a sus propuestas. Etiología. Vamos con esa palabra. La sexualidad en la etiología de las neurosis. ¿Saben qué es etiología? Origen, ¿Quién más dijo algo? Nadie dijo nada. Bueno, origen en el sentido de causa también, ¿no? O sea, cuando en medicina se habla de etiología, se habla de qué tipo de causa, ¿no? ¿Dónde está la causa? ¿Qué tipo de etiología tiene una enfermedad? ¿No? Si es infecciosa, si es autoinmune, por ejemplo, ¿no? Sí, el tipo de causa que tiene. Bien, entonces, ¿qué está diciendo Freud en ese título? La sexualidad en la etiología de la neurosis. ¿Qué dice? La función que cumple la sexualidad en el origen de la neurosis. Exactamente, tal cual. ¿Qué lugar tiene la sexualidad en ese origen, en esa causa? Yo les decía que uno podría pensar que en las distintas enfermedades a veces están multicausadas, o no siempre, ¿no? Pero muchas veces, ¿no? Se habla de diferentes causas que concurren para, no sé, supongamos, hay una predisposición, hay una exposición a tal factor, ¿no? Eso más eso da, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, bien. Entonces Freud empieza a hablar de eso, ¿no? Cuando habla con los demás científicos, con la comunidad científica, y justamente se pone a debatir sobre las causas, dice, ojo, pueden haber diferentes tipos de causas. Entonces, cuando ven a los médicos hablar de herencia, no están diciendo la herencia no puede ser una causa. Lo que pasa es que no es la causa. Y cuando decimos no es la causa, vamos a ver que, y eso generalmente sucede, que las causas tienen jerarquías, ¿no? Y vamos a ver que hay un tipo de causa que lo va a llamar causa específica, que es la que no puede faltar. La que no puede faltar. Causa específica es la que no puede faltar. La otra podría estar, podría ayudar, digamos, a que se dé. Pero hay una que tiene que estar sí o sí. Y esa, va a decir Freud, es la causa sexual. ¿Sí? De hecho, en la conferencia de psicoanálisis, como que él plantea un poco esta base de en tanto a este enamoramiento que tuvo, que ella no puede definir si ella lo toma consciente o no con este yerno, dice, no, que no lo lleva a plantear de todo porque se puede hacer la segunda sesión, creo, pero plantea como varias cuestiones de causas relacionadas a las cosas sexuales. Ok, como que podría haber otros motivos. No, en cuanto, o sea, como que al final un poco plantea como una índole de la cosa sexual. O sea, Es sexual, claro. Pero, por ejemplo, que prioridad el campo sexual. Claro, que se intolerable. un deseo que quizás ella siendo una mujer de 53 años, el marido no lo cumple, Exacto. o de algo de la hija, como A un fuerte lazo sexual. sí, con la una hija. cosa de la Exacto. hija y ser el marido. Exactamente. Freud dice esto, porque se lo encuentra en clínica. Efectivamente, las pacientes vienen con un brazo paralizado y terminan hablando del enamoramiento con el cuñado. O sea, ¿no? ¿Cómo es la cosa? O sea, te duele. Bueno, hay que hacer todas esas conexiones. Pero cuando se hacían las asociaciones, terminaban en el terreno sexual. Con lo cual, quiere decir, acá se trata de vivencias vividas, perdón la redundancia, en el campo de la sexualidad, ¿no? Bien. Ahora bien, les decía, discusión con los médicos de la época. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa? Hablar de sexualidad en 1890 y pico, en un consultorio
de un médico, psicólogo, psiquiatra, ¿no? Etcétera, no era algo muy simple, ¿no? Entonces, ¿qué hace Freud? Dice, ustedes no se animan, mojigatos son, decir, ¿no? Como demasiado, ¿no? Como que tienen demasiados escrúpulos. Conservadores, mojigatos, hipócritas, ¿no? Lo dice de una manera menos, ¿no? Pero lo dice bastante así. Que la hipocresía, que la mojigatería, que no se meten, que ya en la conferencia anterior habíamos visto cómo dicen no quieren escuchar, acá mojigatería, etcétera, ¿no? Pero además está diciendo, hay que hacerlo, tenemos que meternos con este asunto. Es como pensar que vamos a un ginecólogo y no le podamos pedir a la paciente que abra las piernas hay que meterse en la intimidad de los pacientes, si no, no nos vamos a enterar nunca de lo que les pasa, ¿no? Y además no se crean, dice que los pacientes ponen tantos obstáculos de hablar de sexualidad. Más bien, cuando encuentran que hay un lugar donde no se juzga, como diríamos hoy, no se juzga, encuentran bastante alivio, ¿no? O sea, hablan de... ¿no? Por fin puedo hablar de esto sin esa, ¿no? Entonces ya, el dispositivo mismo que crea Freud, un lugar donde se puede hablar de sexualidad, ya cumple bastante con esta función, ¿no? O sea, algo que en la vida normal de las pacientes no se podía decir porque estaba obstaculizado, porque la moral, porque cómo voy a contar que me enamoré de mi cuñado, y que mi hijo en realidad la nuera, no sé cuánto, etcétera, todo está, ¿no? En esa época guardadito. Llega a un lugar donde se pueden empezar a hablar de estas cosas, ¿sí? O de cualquier otra cosa sexual, ¿no? ¿Qué sé yo? Mi marido, no sé, tal lo que sea, ¿no? Me pide que hagamos tal práctica sexual y yo no quiero, ¿no? Cualquier cosa, imagínense. Ya ponerse a hablar, bueno, sí, normal, bueno, ¿no? Ya se produce un alivio, ¿no? Ya se produce un alivio. Entonces, está claro que ya hay algo del dispositivo que Freud inventa, que es ir a hablar de estas cosas, ¿no? Ese principio según el principio de constancia, se descarga cierta cantidad. Lo que pasa, que nosotros ya sabemos un poco, por lo adelantamos, es que eso sexual que está ahí produciendo síntomas no está tan accesible, no está nada accesible. En todo caso, por más que ¿no? Entonces, no es que los pacientes van y hablan y se van a poner a hablar de esto. Pueden hablar de asuntos sexuales, pero no necesariamente van a hablar de algo de eso que produce el síntoma, con lo cual, primero, uno puede decir, bueno, hablan y se alivian, se va, y ya está, no, eso no. Entonces uno podría decir, viene el paciente la primera vez a ver un psicoanalista, la verdad que me hizo muy bien, ¿no? Hablé, me siento bien, ¿ya está? No, bien que no. ¿Hizo bien? Y sí, le va a hacer bien, ¿no? Un cachito le va a hacer bien, pero parte de este efecto, ¿no? De que alivia no habló, es abreacción, llama Freud, ¿no? A abreacción. Otra manera de hablar de esa descarga, en el sentido de tramitar con palabras, o sea, que las palabras vayan ligando, ¿no? Ligándose, y entonces esa cantidad que estaba coagulada, esa tensión, esa excitación que estaba coagulada, retenida, etc., por medio de las ligaduras entre palabras, ¿no? Se abreacciona una cantidad. Se abreacciona una cantidad, una excitación, una tensión, ¿sí? Una descarga, pero vía tramitar con la palabra. No es la descarga. No es que
Freud inventa un lugar donde agarra tizas y tirárselas a Freud para descargar. Porque algunos, yo lo digo en chiste, pero algunos vengo a descargarme. No, bueno, no, estamos acá para otra cosa, ¿no? Yo vengo a contarte todo lo mal que estoy. Bueno, no, venimos a otra cosa, ¿no? Va a otra cosa. ¿Sí? Yo me descargué y me fui. Chao, hasta luego, ¿no? Fíjense el programa, fue el programa. Módulo A, síntoma trauma 1. La pregunta por la causa. Bueno, ya aparece, ¿no? ¿Qué vamos a ver? La pregunta por la causa. Seguimos. La pasión etiológica. Ya sabemos lo que dice etiología. Así que ya avanzamos, ya podemos empezar el programa y lo entendemos. La pasión etiológica, ¿qué está diciendo con pasión etiológica? ¿El origen de la pasión? No. ¿Eh? El origen de la pasión no. La relación que hay es como del origen. La pasión de Freud. La pasión de Freud por buscar la causa. Por ir a buscar la causa. No me alcanza con aliviarnos. Pasión etiológica es vamos a buscar la causa y hasta que no la encuentre no paro. Y si yo creo que es esta, y después me doy cuenta que no, que el síntoma sigue, que la causa está en otro lado, entonces tengo que ir a buscar la causa. Pero no solamente eso va a implicar, sino que además, y esto lo voy a hablar también en este texto, ya estamos viendo, es que Freud dice que vamos a tener que diferenciar las diferentes etiologías, porque no son todos los cuadros iguales, ni todas las neurosis iguales. Y estos psiquiatras que siguen atendiendo a los pacientes, meten todos en una bolsa, como si fuera una bolsa de gatos, todos los gatos en la misma bolsa, no sé cómo se dice el dicho, y tratan a todos con el mismo tratamiento. A todos los mandaban a hacer algo que se llamaba una cura de aguas. Una especie de spa. Claro, Hay un libro, una novela muy conocida. Las flores de Bach. Bien, te doy las flores de Bach para que te sientas bien. Hay un libro, más allá de las creencias de cada uno, hay un libro de Thomas Mann, que es el escritor de la época de Freud, que se llama La montaña mágica, es un libro bastante conocido, que transcurre todo en un hospital. Sí, hay una película también, Hay una bastante moderna de eso. Bueno, en un hospital que es de ese tipo de hospitales, tuberculosis, neurótico, creo yo. En la montaña mágica, el personaje se queda 7 años a vivir en este lugar, cosa que, bueno, de eso se trata un poco el personaje raro de esta novela, pero se la pasaba en una reposera, iba al agua, volvía, ¿no? Como una especie de, internación. Para ricos. Internación para ricos. Para ricos, ¿cuál? Para sacarlos de la habitualidad de su vida cotidiana. Porque en esa época también eran, ¿qué decían los psiquiatras estos? Todas las causas, estrés, surmenage. Recordemos que están en un momento que además de la moral alta, también era un momento de cambios sociales fuertes, porque lo tecnológico también había hecho como un avance importante, entonces ellos hablaban de la velocidad de los cambios, la velocidad, la productividad, el capitalismo, ¿no? Que hoy seguramente nos debe parecer la lentitud, no lo sé, pero en ese momento adquiría velocidad, digamos, el trajín de la vida cotidiana, y entonces la idea era sacarlos de la vida cotidiana y ponerlos, apartarlos, y bueno, se sentían un poquito mejor y salían, pero volvían. Y además, entonces, ¿qué dice Freud? Si no atienden a la verdadera causa, que está, por más que lo manden a 20 curas de agua, esto no se le está dando la terapéutica correcta. Y además hay que ubicar los diferentes cuadros para ubicar cuáles son las terapéuticas para cada uno. O sea, no a todos el mismo. Entonces se va a decir, diferente
vamos a decir así, diferente morfología, o sea, forma, cuadros sintomáticos, responde a diferente etiología, o sea, cada cuadro sintomático va a tener una etiología diferente, y una vez confirmado el cuadro con su etiología, vamos a poder administrar la terapéutica adecuada, no cualquiera, no a todos la misma, ¿no? Diferentes terapéuticas. ¿Ok? ¿Así bien? ¿Sí? Entonces Freud va a decir, bueno, yo digo que la causa sexual es la causa eficiente, que es otra manera de decirlo, la causa específica, eficiente en todos estos casos de neurosis. Pero estas neurosis se dividen en dos grandes grupos. Por supuesto, se dividen en dos grandes grupos por su etiología, justamente. A esto lo vamos a llamar, seguimos con las palabras, la primera nosología freudiana. Nosología, también es una palabra que viene de la medicina, es una clasificación de enfermedades o clasificación de cuadros. Nosología o nosografía. Primera, porque va a haber otras. No es que dice, ahora yo le voy a decir mi primera, ¿no? Sino que primero divide las neurosis en dos grupos. Por un lado, ubicar lo que llama las neurosis actuales. Mira, acá yo tengo la línea esa. Y de otro lado, ahorro tizas. Y de otro lado tenemos las psiconeurosis. Para todas, como ya dijimos, la etiología es, voy a poner en el medio, sexual. Actuales. Psiconeurosis, para todas la etiología va a ser sexual. Pero, ¿cuál es la diferencia? Entonces, para todas sexual. De este lado, voy a ubicar que los factores sexuales eficientes, factores causales sexuales eficientes, son de la vida actual, de vida sexual actual o madura, de la madurez del paciente. Y además son factores que el paciente son accesibles. Digamos, podemos hablar de eso, le hacemos preguntas y el paciente las contesta. O sea, por eso Freud dice factores consabidos por el enfermo. Voy con un cuestionario, por ejemplo. Dígame, señor, usted o señora, usted, ¿cuántas veces por semana tiene sexo? 2. Bien, ¿de qué manera? ¿Arriba o abajo? No, arriba, pero ¿le gusta arriba o le gusta arriba? Me gusta, ¿no? ¿Se cuida o no se cuida? ¿Utiliza algún método anticonceptivo? Todo eso lo puede contestar, ¿no? Todo eso lo pueden contestar. O sea que podemos llegar con un cuestionario, no se trata de algo a lo que no podemos acceder. Lo puede contestar. Con lo cual, por eso son factores consabidos. ¿Sí? Ahora, Freud dice que en esta sexualidad de la madurez puede haber dos tipos de inadecuaciones, vamos a decirlo así, que va a llevar a dos cuadros distintos, que se van a diferenciar también, dentro de las neurosis actuales. Por un lado tenemos las neurastenias. Y del otro va a diferenciar otro cuadro que se va a llamar neurosis lacustre.
neurosis y angustia. Neurastenia y neurosis y angustia. Repito, son dos cuadros distintos. ¿Por qué? En todo se trata de la vida sexual actual y factores que se saben, ¿no? O sea, que se pueden llegar con un simple interrogatorio, ¿no? Pero en la neurastenia, los síntomas son otros. Él dice que los síntomas son en el cuerpo, presión intracraneana, dispepsia, contracturas, problemas gastrointestinales. Otro síntoma. La etiología sexual, como dijimos, y actual, específicamente va a ser un exceso de masturbación. Mientras que en la neurosis y angustia, donde los síntomas son síntomas que tienen en común el síntoma de la angustia, vértigo, fobias, ataque de angustia, una sensación de angustia flotante, ¿no? Distintos síntomas alrededor del síntoma principal, que es la angustia. La etiología específica, sexual y actual, va a ser lo contrario, digamos, o la abstinencia sexual o el coitus interruptus. O sea, un menos de satisfacción. Acá tenemos un más, acá tenemos un exceso de descarga, ¿no? Y acá una retención, digamos, de la descarga. Ustedes van a decir, ¿pero qué? ¿Masturbarse? ¿El coitus interruptus lleva a esto? A ver. ¿Qué sería? ¿No? Yo lo pondría de esta manera, para pensar la teoría de Freud, ¿no? Para pensar qué está diciendo Freud acá, más allá de lo que después quede, que no va a quedar esto pensado de la misma manera. Pero pensémoslo así. Primero, Freud piensa algo así como un encuentro con la sexualidad inadecuado, ¿no? Se trata de que inadecuado en el sentido de insatisfactorio. O sea, tanto en uno como en otro, por más que acá haya un exceso de poluciones y acá haya un coitus interruptus, en los dos casos la satisfacción es inadecuada. ¿Sí? O sea que, de alguna manera, si pensamos en el principio de constancia, ¿no? Tenemos una cantidad que ingresa, excitación sexual, que debe ser descargada, ¿no? Tenemos acá como distorsiones de este circuito, ¿no? ¿Me siguen? Como distorsiones de ese circuito. Por supuesto que en esas distorsiones pareciera que Freud está diciendo está lo adecuado y está lo inadecuado. Efectivamente, él dice, ¿cómo se tratan estas neurosis? Y se le dan indicaciones profilácticas a las, ¿no? Bueno, tiene que hacer, ¿no? ¿Cómo hacer para mejorar la vida sexual? Sería una cosa así. ¿No? Lo dejo así, ¿no? Sería eso en principio. Después uno podría decir, bueno, todavía Freud no logra ubicar del todo, o sea, esto está muy pegado a una concepción médica de la sexualidad, ¿no? No logra ubicar por ahí la idea de que todo encuentro sexual es inadecuado. Vamos a decirlo de otra manera. De que no hay una adecuación al modo de la rosca con su tornillo, digamos, ¿no? Que eso de más y menos siempre se está un poco de más, un poco de menos, un poco, ¿no? Un poco como en las relaciones, sí. Como en la relación, exactamente, ¿no? Entonces, pareciera que todavía está lo adecuado, lo mucho y lo poco, ¿no? Que sí, en algún punto hay lo mucho y lo poco, no es que no existe, ¿no? Más allá de que
hay inadecuaciones e inadecuaciones, no todas las inadecuaciones son iguales, por más que no exista un inadecuado, lo adecuado, vamos a decirlo así, lo totalmente adecuado, bueno, ¿no? Acá Freud está hablando de algo que tiene que ver con el tratamiento de la cantidad, de la excitación, ¿no? Y por lo tanto, se desprende de este cuadro lo que sería la angustia. O sea, le da una definición de alguna manera a la angustia. Porque si la neurosis de angustia implica que se trata de energía sexual o cantidad sexual o excitación sexual, que como no se descarga, se transforma en angustia. Por la contraria, la angustia es energía sexual o cantidad sexual que no es descargada de una manera inadecuada. ¿Me sigue? O sea, ¿qué sería la angustia? Libido, que es otra palabra que les voy a agregar, libido, descargada como angustia. ¿Qué es la libido? Por ahora vamos a llamar a esa cantidad sexual, energía sexual, excitación sexual, por ahora a esa cantidad la puede llamar libido. Libido sería el nombre de esa. Libido se acentúa en libido, ¿saben, no? No es libido, libido. Entonces, la angustia, como definición, digamos, podría ser, es excitación sexual que se descarga de modo inadecuado. Se descarga como angustia, ¿sí? Eso que no se descargó adecuadamente toma otro destino. ¿Hasta acá se entendió? Me alegro. Vamos bien, entonces. Pero tenemos del otro lado lo que Freud va a llamar psiconeurosis. En algún momento lo va a llamar neuropsicosis, después lo cambia por psiconeurosis y después le va a cambiar de nuevo el nombre. Pero acá tenemos una voy a seguir, va a decir que también, por supuesto, es sexual, que los factores son sexuales, pero al contrario de las neurosis actuales, que los factores son actuales o de la madurez, los factores sexuales eficientes van a ser del pasado. Van a ser del pasado los factores sexuales eficientes. Se van a situar en el pasado del enfermo, más precisamente en la infancia. ¿Por qué eficiente? Eficiente, o sea, lo vuelvo a repetir. Eficiente quiere decir eso que finalmente es lo que sí o sí necesitamos para que haya neurosis. ¿Sí? O sea, yo les decía, puede haber causas auxiliares, pero lo que tiene que haber sí o sí, es el factor sexual. La causa sexual. ¿Sí? ¿Sí? Bien. Eso que tiene que estar sí o sí, porque podríamos tener a alguien que tiene problemas de sexualidad en el presente, pero eso no me va a traer una psiconeurosis. ¿Sí? Para que haya psiconeurosis o para identificar a un síntoma como psiconeurótico, la causa se va a encontrar en el pasado, en la infancia de ese paciente. Y además, no va a ser accesible al modo del interrogatorio. O sea, si acá son consabidos, acaba de decir no consabidos. O vamos a decirlo de otra manera, olvidados. O vamos a decirlo de otra manera. Dice olvidados, pero de un modo particular, porque no están.
del todo olvidados. O sea, no lo sabe. O no sabe que lo sabe. ¿Por qué no olvidados? O sea, dice olvidados porque no aparecen en la conciencia. No aparecen en la conciencia. Pero si estuvieran efectivamente olvidados, no producirían ningún efecto. Y en este caso producen síntomas. ¿Sí? Entonces, dice, no es un recuerdo desgastado, es un recuerdo que todavía conserva una cantidad, voy a decirlo así, una cantidad que puede producir síntomas y que efectivamente no los produce en la infancia, no en ese momento, sino que tiene que pasar un intervalo, un periodo, dice que será después de la pubertad, donde efectivamente aparezca el efecto de esos síntomas, de esas vivencias, de esos recuerdos, de esos factores, aparecen esos síntomas, pero con efecto retardado. ¿Entienden lo que digo? Quiero decir efecto retardado. A posteriori, ¿no? O sea, los efectos no van a ser en el momento, sino un tiempo después. Pasado un intervalo, sobrevenida la pubertad. Acá estamos en 1800, ¿cuánto? 98. ¿Y cuándo empieza a hablar de deseo? Muy buena pregunta, pero no te la voy a contestar. Pero sí te voy a decir algo respecto a la fecha, que me parece que voy a ubicar, ya que estamos acá, vamos a hacer algunas aclaraciones respecto a la fecha. Yo creo que les dije, porque como yo tengo dos comisiones seguidas, no sé qué dije en la anterior y qué dije en esta. Así que a veces pienso que dije algo que no dije. Pero creo que les dije que tenemos distintos tipos de bibliografía de Freud. Las cartas, las publicaciones y las conferencias. ¿Recuerdan? Los manuscritos, que están al mismo nivel que las cartas. A esta altura, 1898, Freud publica este texto, La sexualidad en la etiología de la neurosis, y si ustedes leen el prólogo, que el prólogo es Strachey, creo que les dije que Strachey es el traductor de Freud, al inglés, y todos los prólogos de la edición de Amor Ortus son de Strachey, y es muy útil leer muchas veces Strachey. ¿Saben lo que dice? Strachey dice, lo que presenta en este texto de 1898, la verdad, no es nada novedoso respecto de lo que había presentado años anteriores. Sí, lo que ha presentado después. Minuto. Es lo que dice el prólogo. Sí, claro, lo que dice es que en realidad todo esto ya medio que ya estaba, ya lo sabía. Lo que pasa es que a la misma fecha, o antes incluso, él ya está pensando en las cartas en otra cosa. ¿Sí? Entonces, una cosa en lo que publica, otra cosa en lo que ya está pensando en las cartas. Entonces vos me preguntás por cuándo le deseo. Bueno, depende. ¿No? Las cartas, los manuscritos. Yo te diría, deseo, vamos a ver, que nosotros vamos a ver aparecer en un texto de 1895 que nunca publicó. Que se descubrió del borrador. Ahí va a estar la palabra deseo. Ese texto se llama Proyecto de Psicología para Neurólogos. Para neurólogos. ¿No? Todavía no era neurólogo. Aparece la palabra deseo y vamos a ver cómo la retoma. En todo caso, ¿sí? Pero acá está hablando de lo que viene recopilando en su práctica durante los años anteriores, 1894, 1895, 1896. Lo que pasa es que ya le llama a la terapéutica para tratar a estas afecciones, ¿cómo le llama? No, la terapéutica. Sí, bueno. Él va a decir que el psicoanálisis es el único método que nos va a servir
para lograr ubicar la causa de estos síntomas que están en el pasado y que no son accesibles por un simple interrogatorio. Tenemos que llegar por la vía del psicoanálisis, ¿sí? Entonces, lo que Freud está planteando es que va a haber vivencias en la infancia que van a estar en lo que vamos a llamar un tiempo 1. Vivencias sexuales. Cuando decimos sexuales, todavía estamos diciendo sexual igual genitalidad. Esto no va a ser siempre así. Freud va a ampliar el concepto de sexualidad. Pero por ahora, lo sexual, fíjense, sexual, coitus interruptus, ¿no? O sea, está muy centrado en lo genital. Esto va a cambiar. Entonces, ubica vivencias infantiles, sexuales, es decir, genitales, que implican lo genital, que en su momento no tienen efectos. No pasa nada. Pasa tal cosa, no pasa nada. Pasa la pubertad y tenemos un segundo momento donde una vivencia X, no necesariamente sexual, cualquier otra vivencia, conecta con la primera y entonces ahí sí, por efecto retardado, hago esta flechita, desprende displacer que en su momento no lo había hecho. Desprende displacer. Ese efecto retardado, en alemán hay una palabra que usa Freud, es Nachtraglich, me toca encontrar Nachtraglich. Se la digo porque se lo van a mencionar muchas veces, Nachtraglich. O sea, cuando decimos Nachtraglich nos estamos refiriendo a la temporalidad del síntoma psiconeurótico. Es decir, se trata de una temporalidad donde el tiempo posterior influye o activa el tiempo anterior. Otra forma de decirlo, Freud va a decir que estas vivencias no fueron traumáticas en el momento. Sí, no. Por si están No dormidos. lo significa. Vamos a ver esa palabra que también podría aparecer. No fueron traumáticas en el momento, sino que se volvieron traumáticas a posteriori. Adquirió la dignidad del trauma a partir de la conexión con la segunda después de la primera. O, lo digo de otra manera, es un trauma en dos tiempos. No es uno sin el otro. No es uno sin el otro. Yo a este le puse el número 1, porque es el 1 a nivel de la vida del sujeto. Y a este le puse 2, porque es después de la pubertad. O sea, en la recta de la historia de un sujeto, este viene primero y este viene después. Pero en el psicoanálisis, ¿cómo fue? Primero aparece este. Y después se llega. Entonces uno podría decir, Freud avanza de acá hacia acá, en la pasión por la causa, vamos a decir. Es casi como si dijéramos, ah, es esta. Ah, no, pará. Es esta. ¿No? Porque entonces me quedó una confusión. Esa primera vivencia, digamos, de la infancia, deviene traumática por esa conexión que se hizo entre esos dos. No porque realmente sea... No es traumática
traumática en sí misma, va a decir Freud. En sí misma no sabemos qué va a ser, porque si no, podríamos adelantar lo que es trauma para cada uno. Che, yo ya sé que no hagas esto que es trauma, que es traumático. Pero lo que se va a volver traumático se va a definir a partir de las conexiones a posteriori. O sea, acá me dice, bueno, activación de los genitales, tipo, bueno, va a ser. O sea, ya sabemos en definitiva lo que pasa, tipo, ¿no? Pero por ahí no todo, qué sé yo, a lo mejor la mamá le estaba metiendo la cola a la nena o al nene y eso no se volvió. Entonces, o sí. ¿No? Sí. Vamos a verlo con el ejemplo de la clase que viene, que es protonpseudohistérica, se llama el apartado, el caso Emma, el pseudohistérica, ¿no? ¿Cómo avanza Freud? O sea, Freud fue avanzando en la pregunta por la causa y se encontró con escenas, con recuerdos. Pero el primer recuerdo que aparece es este. ¿No? O sea, a Emma, vamos a ver, le va a preguntar por qué le pasa lo que le pasa, que es que no puede entrar solo a una tienda, y va a tener un primer recuerdo, nosotros vamos a decir, ¿listo, trauma? ¿Ya está? Después se remonta a otra vivencia. Claro. Y entonces lo que va a demostrar Freud es que esto, primero que no alcanza con este solo. Lo que es este con este. Pero lo mismo se puede decir al revés, con este solo no alcanza. Con este, Claro, ¿no? el trauma de Claro, tiene que ser los dos. Claro. Siempre, por eso, lo que caracteriza, va a decir, a la psiconeurosis, va a ser el efecto retardado. ¿Se acuerdan que yo les decía, respecto de las vivencias que acrecentaban la tensión, mucho cargo, ¿no? Sí. Que hago descargo, ¿no? Bueno, la cuestión para Freud al principio es saber por qué en las vivencias sexuales esa tensión que se había elevado, supuestamente, no tiene efectos en el momento y tiene efectos a posteriori. O sea, ¿por qué ese afecto quedó retenido, podríamos decir, o no tuvo efecto, como sería, ¿no? Sí. Y aparece en los síntomas después de la pubertad, ¿no? ¿Cuál es la razón por la cual la vida sexual, en la vida sexual se da esto raro? Que es que, lo dice vamos a verlo más adelante, lo dice de esta manera, donde el recuerdo se vuelve más displacentero que en su momento de la vivencia. ¿Por qué pasa eso en la vida sexual? ¿No? Se vuelve más displacentero el recuerdo que la vivencia. Por ahí la vivencia en su momento incluso no fue displacentera, podría haber sido placentera, ¿no? Sin embargo, lo que aparece en un segundo momento es displacer. No placer. Todo eso lo vamos a ir conectando. ¿Sí? Pero, en definitiva, lo que Freud está ubicando es que de este lado, estos síntomas que tienen una causa remota, que es otra manera de decirlo, remota, ¿no? Una causa remota, de la única manera a la que podemos acceder, que los podemos tratar, es por el método que él inventa. ¿No? ¿Por qué? Porque no se puede acceder con la simple pregunta. Bueno, pero ¿por qué te pasa eso? No sé. ¿Por qué? Porque son irracionales, porque no se entienden, porque no sabe de dónde vienen, ¿no? Son esos síntomas de los que estábamos hablando la clase pasada. Irracionales, se imponen. Fíjense, tampoco es que se descarga la cantidad, porque si no, basta con tener una vez un síntoma y ya lo hubiéramos descargado. ¿Sí? No. Esto insiste, se impone todo el tiempo. Entonces, ahí también hay una pregunta, ¿no? O sea, no es que descargó y listo. ¿No? Bueno. Por otro lado, Freud va a decir que
dos campos, digamos, ¿no? de síntomas y de tratamiento, no necesariamente se presentan puros, generalmente, o sea, lo usual es que se presenten mixtos. Mixtos quiere decir que uno va a tener síntomas psiconeuróticos, síntomas neurasténicos, mezcla de estos dos, mezcla de este con este, mezcla de este, ¿sí? No es estar puros. Lo importante de la diferencia es ubicar qué síntoma corresponde a qué etiología, ¿no? Es más, va a decir que por ahí una neurosis actual puede funcionar como causa concurrente o auxiliar de una psiconeurosis. Supongamos, tenemos el tiempo 1 que se dio como predisposición, porque además predice, el tiempo 1 es la predisposición, está ahí latente, ¿no? Y después una evidencia del tiempo 2, la sexualidad actual, que puede funcionar como tiempo 2 de la psiconeurosis y entonces desencadenar un síntoma psiconeurótico. Entonces, una y otra, si bien son de dos índoles distintas, porque una tiene que ver con lo sexual, no como, voy a utilizar esta palabra, no como mecanismo psíquico, sino como pura cantidad, sin que haya mecanismo psíquico, sin huella, podemos decir. Y acá una cantidad que está ligada a las huellas del recuerdo, de la memoria. Entonces tenemos una cantidad que se une a la memoria, la cantidad que carga recuerdos, y una cantidad que anda por ahí suelta, digamos, sexual, que no habla de recuerdo, sino de cantidad, pura cantidad, ¿sí? Diría Freud, ¿no? Entonces uno dice, bueno, esta cantidad tiene que ver con esta cantidad, no es que son dos distintas, pero al mismo tiempo una tiene que ver con la otra. ¿Me siguen? ¿Sí? O sea, siempre es sexualidad, vamos a decirlo de otra manera. Afecto sexual, excitación sexual, libido, ¿no? O de otros modos, ¿no? Carga sexual, cantidad sexual, afecto también lo puede llamar, ¿no? En un caso no unido a representaciones, y esta es otra palabra que tenemos que ver, o a recuerdos o a huellas, y en este caso a huellas. Y si hay huellas, hay mecanismo, que quiero llamar mecanismo psíquico, psiquismo. ¿Dónde aparece ese psiquismo? En este, lo voy a adelantar, querer olvidar. O olvidar, o en esta forma de olvido. ¿Se entendió lo que dije? Bueno, repetimos No, repetir lo primero me tienen que preguntar. Vamos a ver si puedo retomar. Acá tenemos cantidad sexual, que más o menos está, ¿no? Mucha masturbación, abstinencia, todo es inadecuado. Y en esas inadecuaciones tenemos distintos tipos de síntomas, ¿no? En un caso tenemos la neurastenia, en un caso tenemos la neurosis, en el otro la neurosis y angustia. O descarga excesiva o de una cantidad que no descargarse adecuadamente se descarga como angustia. ¿Sí? Dos posibilidades que pueden ir juntas, porque alguien puede masturbarse y también abstenerse, qué sé yo, de dos cosas podría, ¿no? Digo, hay algo ahí inadecuado, ¿no? O sea, en el modo en que el deseo, no sé si uso esa palabra, ¿no? Se une a la sexualidad. La sexualidad y el deseo, de una manera donde uno dice, esto no encaja bien. Bien. De este lado,
tenemos huellas. Huellas en la memoria. Huellas que van a tener en sí mismas cantidades pertenecientes a esas huellas, que se van a activar o no a partir de otras huellas. Esa activación del displacer, del afecto, de las huellas, todo eso lo vamos a seguir viendo, no se preocupen porque lo que me interesa es que entendamos que hay dos campos y cómo de esa manera, y cómo los dos campos de alguna manera se conectan, ¿sí? Estas huellas son huellas de la memoria, hacen que esa cantidad se desprenda, no se desprenda en función de la vivencia, ¿no? O sea, vivencias que dejaron huellas con afecto, ¿sí? El olvido, que no es un olvido cualquier olvido, no es un desgaste, sino que no es cualquier tipo de olvido, es un mecanismo que Freud va a llamar psíquico, que vamos a ver cómo ese mecanismo psíquico va a tener que ver con lo que también en el programa llamamos responsabilidad. Fíjense el programa. Vuelvo al programa. La pasión etiológica. Ya saben, la pasión etiológica, Freud buscando la causa, ¿no? Y si la encuentra acá, no le alcanza, digamos, es más allá, ¿no? Va a ser más allá. Va a encontrar una causa anterior hasta llegar a la infancia, digamos. Hace un trayecto hasta llegar a decir que la causa es infantil, ¿sí? Bien. Cuando dice que la causa es infantil, ya entonces está ubicando el efecto retardado. ¿Siguen? O sea, una vez que, claro, es una causa anterior y que después, ¿no?, pasa otra cosa, ya está ubicando el efecto retardado y lo que llamamos la duplicación de la causa. Se duplica la causa. Ahora, dice, la pasión etiológica. Punto. Causa y responsabilidad. ¿Qué está diciendo? Responsabilidad. ¿A ustedes qué se les ocurre con responsabilidad? Responde algo. Responde algo. Responsabilidad, claro. Responsabilidad, respuesta, ¿no? ¿Quién responde? Generalmente, cuando se habla de responsabilidad es de quién responde, ¿no? O del sujeto que responde, podemos decir. ¿Se les ocurre algo más? ¿Se les ocurre otra cosa? Se puede hacer una oración La responsabilidad de llegar a la causa, que la responsabilidad de llegar a la causa del síntoma la tiene el propio paciente. Bueno, es una buena lectura. Está muy buena. Me encanta, porque uno está diciendo, a ver, ¿dónde? ¿A qué? ¿No? Pero tienen lo de verdad. O sea, es como que yo les diga, si yo voy a una lista y digo, vengo a descargarme, es un irresponsable, podríamos decir, ¿no? Ahí no hay responsabilidad. Por eso, alguna vez, cuando una paciente me dice, bueno, yo te vengo a contar lo más historia. Después de decirle que pensaron matarse, ¿no? Bueno, venís acá, vos venís acá a trabajar, ¿no? Pero yo digo, vos venís acá a trabajar, ¿qué le estoy diciendo? Por supuesto, hacete cargo de porque te sentís mal. O sea, si venís solamente a contarme que te sentís mal, ¿no? Porque nosotros soy pushing ball. Hola, ¿qué tal? Me siento mal, ok, chao, hasta luego. No, digamos, no viene eso. Eso es una vertiente, sí, claro. Otra vertiente, diría yo, que la podemos ubicar en, recordemos la conferencia del 16, cuando Freud dice esa idea sobre la idea de celos, ¿no? Le viene la idea de celos, ¿por qué? Al paciente.
¿Por qué le aparece? O sea, pero antes de eso, antes de decir eso, también dice, hey, no es porque te vino la carta que dice, o sí, no, fue un desencadenante, ¿no? Pero la idea es estar en vos. Causa la La causa es en ella. O sea, hay que hacerse cargo de que la causa está en uno, digamos, ¿no? O sea, la responsabilidad tiene que ver con eso. También yo les podría decir otra manera. Que algo sea inconsciente. ¿No? Vamos a pensar en el inconsciente. La causa es inconsciente. ¿Nos quita responsabilidad? Sí. No, ¿nos quita? ¿Es inconsciente? Sí, es inconsciente. ¿Nos quita responsabilidad? Sí, para ella sí. No. Okay. Para vos no. Para vos no. Sí, es tuyo. No. O sea, el mecanismo lo hiciste vos. Aunque no lo tengas presente. Hay algo de eso, ¿no? Hay algo de eso. Depende de lo que tengamos por responsable. Pero nos quitamos la responsabilidad de ponerlo en la inconsciencia, por así decirlo. ¿Cómo? Al resguardarlo. Nos quitamos responsabilidad y no, o sea, lo que diría Freud es, no te la quitas. Te concierne, ¿sí? Te concierne. O sea, por supuesto que cuando estamos diciendo responsabilidad es, esto tiene que ver con vos. Es como, o sea, esto que te pasa, por más que no sepas, tiene que ver con vos. Esto partió de vos, ¿no? El mecanismo es tuyo. Siempre, Más que no debería ser responsable, te viene un síntoma. pero es tuyo, es tuyo. Eso no quiere decir que lo juzgamos y lo declaramos culpable de lo que le pasa, ¿se entiende? Exactamente. ¿Se entiende la diferencia, no? Bien. Sigo leyendo el programa. La sexualidad como causa de la neurosis. Bueno, ahora no es ninguna etiología sexual infantil. Ya sabemos, ¿no? ¿Dónde está la etiología sexual infantil? Referente clínico, entonces, EMA, que es lo que vamos a ver en la clase que viene. Vamos a ver el ejemplo de EMA. Y fíjense, constitución del trauma en 2 tiempos. Sí, ya se lo digo. Efecto retardado. También se lo dije. ¿Vieron cómo vieron? Ahora de repente se vuelve, un programa se vuelve transparente. ¿Vieron? Está buenísimo. Y después dice, Nactani. ¡Wow! También se lo dije. Perfecto. Muy bien, muy bien. Es una palabra que hubieran dicho, ¿qué mierda está diciendo? Después dice, proton-pseudos, histérica y síntoma. Bueno, así va a llamar Freud a la histeria. Proton-pseudo, así se llama el apartado aparte. Proton-pseudo-histérica. ¿Qué quiere decir proton-pseudo? Tiene que ver con que de una premisa falsa, ¿no? Se obtiene una conclusión falsa. Las proton-pseudo-histéricas sería algo así como que la conclusión, que va a ser el síntoma, es falso porque parte de una premisa falsa. ¿Qué es eso falso? Esa premisa falsa, se puede adelantar, lo vamos a llamar falso enlace. Cuando lean el texto, van a indicar lo que llamamos falso enlace. Sí, ¿estamos acá? Perfecto, ahora vamos. Y por último, primera nosología. Neurosis actuales, neuropsicosis de defensa, neurociencia. ¿Entendió? Perfecto. Ya vimos todos los puntos. Bueno, nos falta ver a EMA, nos falta ver, vamos a ver a EMA, vamos a repasar todo lo que vimos y lo vamos a meter con el texto. ¿Sí? Bien.